Muy buenas noches. Daremos comienzo a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes que todo, como es nuestra costumbre, quisiéramos enviarle un cariñoso abrazo virtual a través de este medio a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche, haciéndonos compañía. Y a nombre del equipo de hermanos y hermanas que componemos el Ministerio Fe en el siglo XXI, expresarle nuestra gratitud por esa compañía que nos hacen domingo a domingo. Y por supuesto también expresar nuestros cariñosos saludos a los hermanos que tendrán la oportunidad de mirar esta grabación en los días posteriores. Hoy día vamos a meditar en un tema muy precioso que hemos titulado En el amor no hay temor, ¿ya? Y para ello vamos a leer en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 18. Daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Vamos a orar al Señor por esta palabra, pero también quisiera, mis hermanos, pedir la oración. Nos ha llegado una solicitud de oración y quisiera compartirla con ustedes. Uno de nuestros hermanos solicita la oración por una prima suya. El nombre de ella es Jimena Vargas, que sufrió la pérdida de su hijo de 21 años en un accidente automovilístico. Como todos sabemos y nos imaginamos, el dolor de la pérdida de un hijo, ¿no es cierto?, para una madre es algo muy grande que solamente el poder de Dios operando en la vida de esa madre puede traer ese consuelo necesario, ¿ya? Pero además, otra de sus primas, que se llama Joana, mientras caminaban al funeral de este joven, tuvo un accidente vascular y debió ser trasladada de urgencia al hospital de Coquimbo en ese momento. Así que también se pide la oración por ella, ¿ya? Así es que nuestras oraciones para que Dios traiga consuelo en el corazón de la hermana Jimena, como así también se glorifique grandemente en la hermana Joana, haciendo su voluntad en ella. Así que les invito a que oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en primer lugar por esta palabra maravillosa que tú nos has entregado a esta hora, Dios mío. Una palabra que ha salido de tu boca y queremos meditar en ella, queremos alimentarnos de ella porque, Señor amado, tú dijiste que nosotros debíamos alimentarnos no solamente de pan, sino también de toda palabra que sale de tu boca. Señor amado, que tu Santo Espíritu en esta hora, Dios mío, fortalezca nuestras vidas, edifique nuestras vidas a través de tu palabra y que tú deposites también en mi corazón esas palabras que tú quieres, Señor amado, usar para edificar a mis hermanos que están escuchando. Bendito Dios, también te rogamos en forma muy encarecida y personal por estas dos hermanas, la hermana Jimena, como así también la hermana Joana, y te rogamos, Señor amado, que tú te glorifiques con poder en sus vidas, Padre amado, que nuestra hermana Jimena pueda recibir ese consuelo, Señor amado, que solamente tú puedes traer a la vida de una madre que ha tenido tal pérdida. Como así también a nuestra hermana Joana, te rogamos que tú te glorifiques enviando gracia a su vida, Padre amado, para salvación de su alma y también para sanidad de su cuerpo. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bien,
Antes de comenzar con la meditación de la palabra, me gustaría que escucháramos una alabanza que hace muchísimo tiempo atrás el grupo de juventud que se reúne acá en forma virtual, parte de ese grupo, digamos, grabó un himno muy precioso a capela y que creo yo que viene muy bien a esta meditación que queremos hacer en esta noche. El himno se denomina, y está en inglés, Be Thou My Vision. Así que damos, digamos, lugar para que nuestros hermanos entonen esa preciosa alabanza. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou mine inheritance, now and always. Thou and thou only, first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. Oh, High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, O bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Que Dios bendiga a mis hermanos jóvenes y esta alabanza que se ha entonado para la honra y la gloria de nuestro Dios. Mis hermanos, el tema que nosotros tenemos en esta noche es un tema muy precioso, ¿ya? Yo le voy a invitar que usted
por favor lea desde los versículos 7 al versículo 21 de la epístola primera de Juan en el capítulo 4. Es muy precioso, de hecho el título habla de Dios es amor, porque de eso trata, digamos, este pasaje. Pero en este pasaje, desde el versículo 7 al 21, Juan, mis hermanos, él presenta 3 evidencias para que nosotros reconozcamos que el amor de Dios está alcanzando su máxima expresión en nuestras vidas. 3 evidencias, ¿ya? La primera de ellas, mis hermanos, tiene que ver con que cuando el amor de Dios está siendo o ha sido perfeccionado en nuestras vidas, la evidencia es que nosotros nos amamos unos a otros, ¿ya? Y eso se encuentra en el versículo 12 de este pasaje. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, dice Juan. Mire lo que dice acá. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Se da cuenta? Esa es la primera evidencia, ¿ya? Si en nosotros hay amor el uno para con el otro, entonces eso significa, mis hermanos, que el amor de Dios está alcanzando su máxima expresión en su vida y en mi vida. Y Dios, a usted y a mí, nos ha llamado para que el amor de Dios alcance justamente su máxima expresión en cada una de nuestras vidas. Y esa es una evidencia que muestra Juan, ¿ya? Una segunda evidencia que muestra Juan se encuentra en los versículos 16 al 17. Dice, y nosotros hemos conocido, y ponga mucha atención la manera como escribe Juan, porque dice, mire, y nosotros hemos conocido, y cuando se habla de conocer en la Escritura, se habla de interactuar, ¿ya? La palabra conocer en la Escritura tiene que ver con interacción, ¿ya? Con una relación de interacción entre las personas que se conocen. En este caso, Dios, ¿ya? Y nosotros hemos conocido y creído, la segunda palabra importante, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Se da cuenta? 2 palabras muy importantes. Y mire lo que dice acá. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y aquí Juan ha introducido una idea de relación personal con Dios. Por eso que habla de permanecer en Dios y Dios en él, ¿ya? Usted permanece en Dios y Dios en usted. Yo permanezco en Dios y Dios en mí. Nosotros permanecemos en Dios y Él en nosotros, ¿ya? Es una relación. Aquí Juan habla de una relación, enfatiza en la relación personal que tiene que haber en un cristiano con Dios, ¿ya? Nosotros somos discípulos de Dios y por lo tanto tiene que haber una relación personal con nuestro Dios, ¿ya? Y el versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, ¿ya? Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿ya? O sea, una manera como nosotros podemos evidenciar que el amor de Dios está alcanzando su máxima expresión en nuestras vidas, tiene que ver con que tenemos confianza en Él para el día del juicio. Hermanos amados, cuando nosotros venimos al Señor, cuando el Señor nos llama y nosotros le aceptamos a Él como nuestro Salvador personal, estamos siendo libres de la ira venidera y por lo tanto ya no hay castigo para nosotros, ya no hay separación con Dios y por lo tanto para el día del juicio
estamos confiados en esa salvación que Dios ha provisto para nuestras vidas. Tiene que haber plena confianza, mi hermano. Y esa es la segunda evidencia que Juan muestra de que nosotros, mis hermanos, vemos, ¿no es cierto?, el amor de Dios perfeccionado en nuestras vidas. La palabra perfeccionar que se utiliza allí es una palabra que tiene que ver con, o la raíz de esa palabra tiene que ver con propósito, con fin, ya con una finalidad, ¿ya? Entonces es como que Juan esté hablando de la finalidad última del amor, ¿ya? Tiene que cumplirse en nosotros. Y eso se evidencia por mi confianza, su confianza en el día del juicio, ¿ya? Y la tercera evidencia, que es en la que nos vamos a centrar hoy día, tiene que ver con lo que dice el versículo 18. Dice, en el amor no existe temor, ¿ya? Y esa palabra temor tiene que ver con miedo, ya se puede traducir también como miedo. Por lo tanto, podríamos decir, en el amor no hay miedo, ¿ya? O también se podría decir, en forma literal, no existe miedo en el amor. El amor y el miedo no pueden coexistir. Así de drástico es Juan. El amor y el miedo no pueden coexistir. Cuando aparece el amor, se expulsa el miedo, ¿ya? Eso es lo que dice Juan. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, antes bien, está diciendo Juan, el amor que ha alcanzado su fin último expulsa el miedo. Eso es lo que está diciendo Juan. Y se puede traducir en forma literal esta idea de porque el temor lleva en sí castigo, porque el miedo castigo tiene. Y aquí hay una cierta relación de este castigo con el juicio, ¿ya? Con el día del juicio. Ese día grande, mi hermano, ese día glorioso en que Cristo aparecerá para juzgar, ¿ya?, a todos los hombres, ¿ya? Un día, ¿no es cierto?, donde va a haber, digamos, un día ardiente, como lo señala también la Escritura, ardiente como un horno, ¿ya? Pero allí aparecerá el Señor, mi hermano, y Él va a juzgar. Y nosotros tenemos confianza para ese día, ¿ya? Lo que dice la segunda evidencia. Pero tampoco tenemos miedo a ese día. Y mire lo que dice la palabra del Señor acá. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. También se puede traducir como el que. Y aquí está hablando del sujeto. El sujeto es él o aquel. Pero este sujeto tiene cierta característica y la nombra aquí Juan. Dice, el que teniendo miedo, ¿ya?, no ha alcanzado el fin último en el amor, ¿ya? No ha alcanzado el fin último en el amor. Es decir, el amor no está presente en su máxima expresión si usted y yo tenemos miedo, ¿ya? Entonces la pregunta es la siguiente. Si el amor de Dios elimina el más grande de todos los miedos, mis hermanos, que es el juicio que viene, esa ira venidera que viene, ¿ya?, y separación eterna de Dios, si el amor de Dios nos ha llamado para salvación de ese día y así eliminando el miedo más grande de los miedos, ¿por qué nosotros deberíamos tener miedo a algo más que eso? En otras palabras, si el castigo eterno ha sido eliminado para nosotros, para usted y para mí, y por ello el máximo miedo ha sido suprimido para usted y para mí, ¿ya?, entonces todos los demás miedos
deberían, mis hermanos, perder su poder para con nosotros. Todos los demás. Y por eso es que Pablo, en Romanos, en el capítulo 8, versículo 31, dice, si Dios es por nosotros, es decir, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podría estar contra nosotros? ¿O qué podría estar contra nosotros? Si Él está a favor de nosotros. Si el creador del universo está a favor de nosotros, mi hermano. Y eso lo explica Pablo también. ¿Quién contra nosotros? Por esa razón, mi hermano, y siempre me gusta indicar que Pablo y los apóstoles, ellos traen ideas del Antiguo Testamento. Mire, en Isaías capítulo 41, versículo 10, hay una cita bien parecida a la que está citando Pablo, y justamente tiene que ver con la seguridad de Dios para Israel. Y en el versículo 10, Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y esto aplica para nosotros hoy, ¿ya? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué preciosa expresión que es totalmente aplicable para nosotros hoy día, mi hermano. Y por eso es que Pablo trae esa idea en Romanos capítulo 8, versículo 31, como lo habíamos dicho. Entonces la pregunta es, ¿por qué sentimos miedo a veces? ¿Ya? ¿Y por qué a veces ese miedo nos domina, mi hermano? Y usted dice a lo mejor, pero yo no siento miedo. Es que no siempre viene como un sentimiento de miedo. A veces el miedo está tan escondido en nosotros, pero se manifiesta de distintas cosas. Como por ejemplo, ansiedad, ¿ya? Qué sé yo, tensión, irritabilidad, ¿ya? Muchas veces también la procrastinación. Hay veces que tengo que hacer cosas y comienzo a dilatarlas, ¿ya? No quiero enfrentarlas, pero si usted examina la razón, va a encontrar que detrás de todas esas cosas hay miedos, ¿ya? Y por eso es que es tan importante que nosotros pongamos atención a esta palabra. Porque evidencia de que el amor de Dios está alcanzando su máxima expresión en usted y en mí es que no haya miedo. Fíjense ustedes que en Estados Unidos, estas últimas 3 semanas, hemos estado viviendo días, pero muy intensos en términos de cambios, ¿ya? Una dinámica muy particular que hay algunos que hablan de tiempos sin precedentes, ¿ya? De hecho, el otro día estaba hablando con un amigo que justamente me decía estas palabras. Reinaldo, él es un amigo americano, ya tiene la misma edad que yo, toda su vida, ¿no es cierto?, nacido y criado acá en este país, su familia también, toda su familia americana. Y yo le preguntaba, ¿cuál era la opinión de lo que estamos viviendo hoy ya aquí en Estados Unidos? Y él me decía, Reinaldo, mira, de verdad estamos viviendo tiempos sin precedentes aquí en Estados Unidos. Sin precedentes. Y esto me llamaba mucho la atención, ¿ya? Porque lo que ocurre es que todos los días están saliendo cambios, ¿ya? Y
todavía no se termina de hablar de uno y al otro día aparece otro, no se termina de hablar de eso y al otro día aparece otro. Entonces hay mucha intensidad en la dinámica que se está viviendo hoy día, ¿ya? Y por lo tanto eso trae miedos, ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho a mí la atención y es interesante observar cómo la firma de un simple papel, mis hermanos, que son estos famosos decretos o órdenes ejecutivas, ¿ya? Generan tal movimiento, tal propagación de acciones, ¿ya? A otros estamentos gubernamentales y también otros estamentos de la sociedad, ¿ya? Y todos, ya sea protegiéndose o, ¿no es cierto?, mirando esto como una oportunidad. Yo aquí no quiero emitir ningún juicio respecto de lo que se está haciendo, pero constatar hechos, cómo esto genera movimiento y también genera miedos, ¿ya? Por ejemplo, traje una listita de algunas cosas interesantes, como un decreto para la congelación de contrataciones federales, por ejemplo, ¿ya? Entonces trae o hace que las personas se pregunten acerca de la estabilidad laboral y eso genera miedo, ¿ya? El decreto para la salida de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París, ¿ya? Algunos se preguntan qué pasará con la salud, ¿ya? El decreto para la suspensión de refugiados, entonces qué va a pasar con la migración y el tema de la ciudadanía, etcétera. Todos estos miedos, mis hermanos, se deben a miedos por incertidumbre, ¿ya? Por incertidumbre. O porque se vislumbra el futuro incierto, ¿ya? Otros también, por ejemplo, decretos como en relación a los aranceles y el comercio internacional. Entonces, se generan al tiro preguntas acerca de la economía, qué es lo que va a ocurrir con la economía, ¿ya? Y hay algunos que también se preguntan, ¿iré a perder yo mi trabajo? Hay otros que por supuesto también ven oportunidades en esto, ¿ya? Decretos, por ejemplo, para la eliminación de programas como diversidad, equidad e inclusión, ¿ya? Pueden afectar, algunos ven, las oportunidades o el tema de la discriminación se puede comenzar a fomentar. Entonces, todo esto genera miedos, ¿ya? O el decreto para la congelación de regulaciones, ¿ya? Algunos que ven que sus derechos pueden ser, digamos, violados, etc., ¿ya? Miedos por inseguridad. Todos estos miedos que he nombrado también tienen que ver con inseguridad o pérdida de estabilidad, mi hermano, ¿ya? También, por ejemplo, estos decretos que tienen que ver con emergencia en las fronteras, en la frontera sur y en la frontera norte, y el envío de tropas a esos lugares, hace que la gente también se pregunte o tenga miedo de la violencia que pueda darse, o también, por ejemplo, de enfrentamientos que pudieran ocurrir, ¿ya? Miedo por daños físicos o riesgo o violencia, ¿ya? Y por supuesto el decreto que propone el control en Gaza también ha hecho que mucha gente, ¿no es cierto?, se pregunte qué va a pasar con las represalias, ¿ya? El terrorismo se irá a incrementar, etcétera, irá a ser bien esto, o la posibilidad de un conflicto a gran escala, ¿ya? Todo esto, mi hermano, genera miedos, ¿ya? Puede generar oportunidades, pero también genera miedos, ¿ya? Porque son cambios, son turbulencias que se están viviendo de manera muy intensa, por lo menos en estas 3 últimas semanas. Y los miedos, mis hermanos, en general pueden clasificarse de 2 tipos. Miedos que vienen por el instinto, por ejemplo, supongamos que hay un animal que me ataca, por instinto siento miedo y arranco. Ese miedo hace que yo arranque, ¿ya? O huya de aquel lugar. O también, por ejemplo,
si estoy en una altura muy grande de la superficie de la Tierra y me acerco demasiado a la orilla, me genera miedo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, tengo que sobrevivir. Es el instinto que me lleva a tener miedo. Y eso es algo natural y está bien que lo tengamos, ¿ya? Pero hay otros miedos que son impulsados por el ego, ¿ya? Cuando el ego, mis hermanos, está entronado en el corazón, también genera miedos que tienen que ver con cosas como las que ya vimos, la incertidumbre, la inseguridad y la expectativa de daño físico, por ejemplo, o de daño en general, ¿ya? Son miedos también impulsados por el ego, ¿ya? Y hace algún tiempo atrás me tocó, o bueno, tuve la oportunidad de hacer una meditación relacionada con cómo se comporta el ego en el corazón, ¿ya? Y en aquella oportunidad me recuerdo que vimos que el ego, cuando está entronado en el corazón del hombre y de la mujer, lleva el corazón del hombre a dos estados, un estado de orgullo o un estado de miedo. Esos son los dos estados, ¿ya? Pero fíjense ustedes que nuestra vida se encuentre en uno de esos estados, orgullo o miedo, eso es tener una vida inferior, ¿ya? Dios quiere darle a usted y a mí una vida superior, ¿ya? Y que Él llama vida eterna. Por eso que Él habla de vida y vida en abundancia. ¿Y de qué se trata esa vida superior? Es una vida que vive en un estado de reposo, mis hermanos. En un estado de reposo. Por eso que Jesucristo hablaba de descanso. Y en el libro de los Hebreos también se habla de entrar en el reposo. Es otro estado. Cuando Cristo entra al corazón y se hace cargo del corazón del hombre, entonces pone el corazón del hombre y la mujer que se deja gobernar por Cristo en un estado de reposo, ¿ya? Entonces, en el cristiano, en usted y en mí, en los discípulos de Cristo, usted y yo, nuestro corazón debe estar en el estado de reposo. Pero muchas veces el ego trata también de entronarse y eso nosotros, si somos sensibles, lo vamos a detectar cuando nuestro corazón se inclina hacia el orgullo o se inclina hacia el miedo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos miedo en circunstancias que debiéramos tener reposo? Y esto también lo dice el Señor Jesucristo, mi hermano, en San Juan, en el capítulo 14, versículo 27. Mire lo que dice el Señor Jesucristo, hablando de este estado de reposo, cuando Él gobierna el corazón del hombre, del discípulo del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se aflija tu corazón, no entre en pánico vuestro corazón, ni tenga miedo. Y el original es más fuerte aún porque dice, no dejes que tu corazón se turbe, ni tenga miedo. O sea, en otras palabras está diciendo que usted y yo algo tenemos que hacer para que nuestro corazón venga desde el miedo al estado de reposo. Porque es natural, mis hermanos, que al mirar también como observadores de este mundo, ¿ya?, las cosas que están aconteciendo, también uno se contagia, porque el miedo también es contagioso, ¿ya? Y uno tenga o comienza a contagiarse con lo que uno ve. Porque uno no está en abstracto, no está en solitario, está viviendo en el mundo, ¿ya? Usted está viviendo en el mundo y obviamente estas cosas que se escuchan y se ven, especialmente los medios de prensa que representan el cuarto poder
que son capaces de mover la opinión pública, cambiar percepciones, etc., son muy relevantes, mis hermanos. Y muchas veces hay medios de prensa que no son objetivos, ¿ya? Hay algunos que sobrereaccionan y generan pánico en la población. Y hay otros que también bajo reaccionan o le bajan el perfil a la situación. Entonces, cuesta encontrar medios de prensa que sean realmente objetivos. Y muchas veces el escuchar estos medios de prensa hace que la gente sienta miedo. De hecho, este amigo me decía, yo, Reinaldo, no veo la prensa, me decía, porque con todo lo que está pasando yo no entraría en un estado de ansiedad y no, de miedo. Pero mis hermanos, nuevamente, cuando nuestro corazón está en ese estado de orgullo y miedo, estamos viviendo una vida inferior. Cuando nuestro corazón está viviendo en ese estado de reposo y que indica que el Señor está gobernando ese corazón, estamos viviendo en un tipo de vida superior. ¿Ya? Y esto es muy importante. Lo otro que tenemos que mirar es que, mis hermanos, la vida nuestra tiene que ser puesta en una perspectiva eterna, ¿ya? En el largo plazo, ¿ya? Y ese largo plazo implica la eternidad. Y cuando yo pongo mi vida dentro de esa perspectiva, mis hermanos, que es la vida eterna, y nosotros estamos viviendo un periodo infinitesimal, mi hermano. Lo más importante de vivir en ese periodo infinitesimal frente a la vida eterna es enfocarnos en Dios. Y por eso que el Señor nos dice que nuestra vida tiene que ser enfocada en Él. Por eso que Él dice, pon la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y, por ejemplo, hay un pasaje en la Escritura donde el Señor Jesucristo está orando en Juan capítulo 17, donde Él dice en el versículo 15, en el versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando de los discípulos. Usted y yo no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Y fíjense en esta frase, porque la vuelve a repetir. Versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, Padre. Le está hablando al papá, a su Padre, a Dios, nuestro Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, que los protejas del mal. Qué maravillosa palabra para mis hermanos nosotros. Y el versículo 16, no son del mundo, usted y yo no somos de este mundo, y esa es la perspectiva que debemos tener en este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuando nosotros nos ubicamos en esa posición, en esa perspectiva que tenemos en Cristo, mis hermanos, se disipan los miedos, ¿ya? Como tampoco, dice Él, yo soy del mundo. Entonces el Señor nos bendiga, Él nos guarde y nos ayude para tener también esta perspectiva que tenía Jesús. Miren lo que dice el Señor en San Juan capítulo 18, versículo 37. Él estaba enfrentándose, mis hermanos, estaba enfrentándose a la muerte, al hombre que tenía la potestad para decidir su muerte, y él sabía que iba a decidir por su muerte. Y le dice en el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí.
¿Se da cuenta? Mi reino no es de este mundo. Y su reino tampoco es de este mundo. Nosotros vivimos dentro del reino de Dios. Jesucristo trajo el reino de Dios y lo hizo disponible para usted y para mí. Y nosotros estamos viviendo dentro de ese reino. Y viviendo dentro de ese reino, debemos observar lo que ocurre en este mundo, pero sin dejarnos llevar por las cosas que están ocurriendo en este mundo. Sin tener el miedo. ¿Por qué? Porque nosotros somos habitantes de este reino de Dios disponible para nosotros, ¿ya? Entonces el Señor nos ayude, Él nos bendiga y nos guarde y podamos, mis hermanos, con su ayuda, confiar en Dios. Entonces, mis hermanos, el amor de Dios es el antídoto para el miedo. Por eso es que es tan importante este versículo 18 en primera de Juan capítulo 4, que dice, en el amor no hay temor, en el amor no hay miedo, o también se puede traducir como, el miedo no existe en el amor. El miedo y el amor no pueden coexistir. ¿Ya? Cuando aparece el amor, expulsa el miedo. Y por eso es que tenemos que sumergirnos, mis hermanos, en el amor de Dios. ¿Y cómo nosotros nos sumergimos en el amor de Dios? Bueno, interactuando con Él, manteniendo viva esa relación de la cual habla Juan. Él en nosotros, nosotros en Él. Esa es la relación personal que usted y yo debemos estar seguros está funcionando. Él en nosotros, nosotros en Él. ¿Ya? La relación de la cual habla Juan. Y como él dice en el versículo 16, debemos confiar, debemos creer en el amor de Dios. Y cuando sentimos miedo, mi hermano, tenemos que recordar que el Señor o que Dios nos ama con cierta medida. No se olvide nunca de esto, mi hermano, que el Señor a usted lo ama con cierta medida. Hay una medida del amor de Dios para usted. Y esto lo dice Jesucristo. Justamente en San Juan capítulo 17, versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. ¿Se da cuenta? Enfatizando en la relación personal de la cual habla Juan, ¿ya? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que, mire, fíjese bien acá, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De la misma manera como tú me has amado, Padre, los amas a ellos. En la misma medida que tú me has amado, Padre, los amas a ellos. O sea, usted y yo somos amados por el Padre de la misma forma como el Padre amó a Jesús. Esa es la medida del amor de Dios para usted y para mí, mi hermano. El Señor o el Padre no amó a Jesús más que a usted. Ni lo está amando a usted menos que a Jesús. Es la misma medida. Igual. Entonces, cuando aparece el miedo, tenemos que examinarnos, mi hermano. Examinar nuestro corazón. Mire lo que hace y lo que nos enseña David en uno de sus salmos, Salmo 26, versículos 1 al 3. Mire lo que dice acá. Muy precioso, dice. Así es como se examina David, ¿ya? Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Qué precioso lo que dice aquí David. Me he mantenido sin titubear, sin vacilación, fiel a Dios. Y mire lo que dice acá, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Mire lo que está diciendo, esto es fuerte, mi hermano.
Hay que ser bien valiente para decirle al Señor, escudriñame y pruébame. Muy valiente. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Cuando nosotros tenemos miedo, eso es lo que tenemos que hacer. Decirle, Señor, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué está ocurriendo esto en mí? Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y mire lo que dice acá. Esto es maravilloso. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Y cuando dice, porque tu misericordia, esa palabra misericordia es la palabra Gesed, que se puede traducir también como amor fiel. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, porque tu amor fiel está siempre delante de mis ojos. Ese era el secreto de David. Era el secreto de David. Y es el mismo secreto que nos enseña la Escritura, que tenemos que nosotros hacer. Porque meditar en el amor de Dios para nuestras vidas disipa, mi hermano, el miedo. Lo expulsa, lo saca. Qué maravilloso. Entonces, el amor de Dios, mis hermanos, nos brinda certidumbre, nos brinda seguridad, nos brinda protección. Y serían muchas las referencias que podríamos mirar, pero solamente alguna de ellas. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 34 en adelante. Mire, Romanos capítulo 8, versículo 34, ¿ya? Al 35. Mire lo que dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o espada o peligro? ¿Quién? ¿O desnudez? ¿Quién? Hermanos, nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces meditemos en el amor. Él es el antídoto, mi hermano. El antídoto para el miedo. Cuando uno tiene miedo, y pruebe esto, mi hermano, yo lo he probado en mi vida. Cuando de pronto aparece el miedo, inmediatamente el ego quiere entronarse en mi corazón. Y empiezo a examinar mi vida. Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está ocurriendo, Señor? Ilumina mi corazón, examina mi corazón. Dime, Señor, porque yo no conozco mi corazón. Tú eres el único que conoce mi corazón. ¿Qué me está ocurriendo? Y el Señor trae, esto está pasando en tu corazón. Tienes miedo a esto. Señor, es verdad. Tengo miedo a esto, Señor. Pero, Señor, dejo este miedo aquí a tus plantas porque tú me amas, porque tengo un Padre que me ama. Y si he de atravesar por este lugar que me aterra, que me da miedo, quiero atravesarlo contigo, Señor. Entonces el Señor, mis hermanos, nos entrega certeza, certidumbre, seguridad. Mire lo que dice el Salmo 91. Usted lo conoce, ese Salmo. Salmo 91, versículos 1 y 2 dice: El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Se da cuenta que Dios nos entrega también seguridad. Eso es amor de Dios. Y también, por ejemplo, este salmo muy conocido, el Salmo número 23, que nos dice lo siguiente.
en el versículo 4, Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, tú ayúdame a atravesar este lugar. Me da miedo, pero si yo voy contigo, Señor, no tengo miedo, porque tú vas conmigo. Hermano, usted va con el Señor, no tenga miedo. No tengamos miedo a estas turbulencias que se viven en forma intensa en estos días. No, porque el Señor va con nosotros. Y muchas veces, mi hermano, muchas veces el Señor permite, porque Él también está aquí, Él está presente, porque su reino está disponible acá, Él está gobernando aquí. ¿Ya? Y Él permite que ocurran estas cosas y las observa, igual como nosotros las observamos. Pero ¿para qué las observas y por qué las permite Él? Porque estas situaciones también, mi hermano, sacan a la luz lo que está en el corazón suyo y en mi corazón. Y cuando empieza a aparecer el miedo, significa entonces que el amor de Dios no está siendo o llegando a su máxima expresión en su corazón. Es para sacar a relucir algo que está ocurriendo en su corazón, en mi corazón. Por eso que muchas veces el Señor permite estas cosas. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 10, versículo 28, dice lo siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No hay por qué temer a nada. No tengas miedo de eso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay algunos que también tienen miedo a quedar solos, ¿ya? En San Juan, en el capítulo 16, versículo 32, por ejemplo, dice lo siguiente. Jesucristo dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Se da cuenta la confianza del Señor? Él confiaba en el amor de su Padre. Usted no tema, mi hermano, quedar solo, porque no está solo. El Padre está con usted. No tema, no tenga miedo. Muchas veces hay algunos que tienen miedo porque tienen temor a que su imagen salga dañada. No se preocupe de su imagen. Preocúpese de Dios. Si hay miedo y el Señor empieza a decirle: mira, tú tienes miedo de tu imagen. Por eso tienes miedo. Y ese miedo es lo que hace que tú te comportes de esta manera. Ese miedo es lo que hace que tú andes irritable. Ese miedo es lo que hace que tú andes, dilatando las cosas. Que quieras a lo mejor, no sé, hacer esta u otra cosa. Por eso que es tan importante que cuando el corazón del hombre está en el estado de orgullo o en el estado de miedo, no tome decisiones, mi hermano. Y de hecho eso, mi hermano, incluso hasta la gente que estudia administración dice aquello. ¿Ya? Se ha dado cuenta que en esos estados son los peores estados en los cuales un líder puede tomar decisiones. Bueno, y ellos tienen sus propias técnicas para salir de esos estados. Pero el Señor Jesucristo nos dice lo mismo, que hay un estado de reposo, que es cuando Dios gobierna el corazón. El estado de reposo. Y en ese estado, que no significa estar de brazos cruzados, significa estar súper activo, pero en ese estado es donde tenemos que tomar decisiones, ¿ya? Con la ayuda del Señor. Miedo al futuro, ¿ya? Hay algunos que le tienen miedo al futuro, y mire la palabra que nos da el Señor en
para aquellos que tienen miedo al futuro. En Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11 en adelante, mire lo que dice el Señor a través de Jeremías. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Siempre me recuerdo que hubo una hermana muy humilde, muy sencilla. Ella era un poquito corto de vista, muy avanzada ya su enfermedad en sus ojos, que apurado podía ella ver. Una familia muy sencilla, muy humilde, pero muy entregados al Señor, mi hermano. Y tenía justamente mucha claridad como instrumento del Señor. Su nombre es, o era, no sé si ella habrá pasado, digamos, a los brazos del Señor, pero su nombre es Luz de Sánchez. ¿Ya? Su esposo era de apellido Sánchez, la hermana Luz de Sánchez. Un excelente instrumento en las manos del Señor, con mucha claridad. Y me recuerdo que cuando estaba atravesando en mi vida personal por esa oscuridad que produce el miedo, el Señor me dijo: no te preocupes por tu futuro. Descubrió el miedo que yo tenía, miedo al futuro, porque muchas veces los jóvenes tienen miedo al futuro, especialmente cuando se ven todo este tipo de cosas, tienen miedo al futuro. Y yo tenía miedo al futuro. No sabía qué iba a ocurrir conmigo en el futuro. Era joven en esa época. Y el Señor la toma con el poder de su Santo Espíritu, la hace hablar en lenguas y traduce esa lengua maravillosa y me dice: no tengas miedo al futuro, porque tu futuro está en mis manos. Qué maravillosa la palabra del Señor. Y siempre he confiado en esa palabra que Dios me dio a través de su Santo Espíritu, y que es una palabra que encuentro también aquí en la Escritura, que me dice que no debo temer al futuro. Qué maravilloso es esto. Y para terminar, simplemente leer una vez más esta referencia en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, aquí Pablo está diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Ya? Todas las cosas les ayudan a bien. No está diciendo que todas las cosas salen bien. Hay cosas que pueden salir mal, pero a la larga todo va a ayudarle a usted a bien. Si usted verdaderamente ama a Dios. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, ¿de qué temer, mi hermano? ¿De qué temer? Entonces, si está pasando por esta etapa en la cual siente miedo, arrodíllese delante del Señor, o arrodillémonos delante del Señor. Yo también le voy a ayudar. Arrodillémonos delante del Señor y pidámosle al Señor que descubra cuál es ese miedo que usted y yo tenemos o que usted tiene. ¿Ya? Y si Él lo encuentra, el antídoto para ese miedo es el amor de Dios.
y tengo que traer a mi mente el amor de Dios. Tú me amas, Dios. Yo soy tu hijo y confío y creo en tu amor. Creo en tu seguridad. Creo en la certeza que entrega tu amor. Creo en la protección que tú das a tus hijos. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, pidámosle al Señor que el amor de Dios expulse cualquier indicio de miedo. Y no temamos, no tengamos miedo a las cosas que están ocurriendo. Para el Señor sea toda honra y toda gloria. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, gracias te da mi corazón por esta hermosa palabra que tú nos has concedido en esta hora. Yo te ruego tu misericordia, tu bondad y te pido que por favor tú nos ayudes en esta hora a ser fieles a ti por sobre todas las cosas. Señor, expulsa todo miedo de nuestro corazón, Señor amado. Dios mío, si mis hermanos en sus hogares sienten miedo por cualquier situación, Dios mío, o circunstancia, Señor, muéstrales cuál es la razón, Dios mío. Examina sus corazones como también el mío. Muéstranos aquello y expulsa todo miedo, Dios mío, a través de nuestra meditación en el gran amor tuyo para con nuestras vidas. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, los avisos para la semana que entra, del 10 al 16 de febrero, son los siguientes. El martes 11 tenemos reunión a las 6:30, hora de Illinois. Hay una oración en el hogar. Entonces todos los hermanos están invitados a que hagan una oración en sus hogares. 7:30 hora en Perú, 8:30 de la tarde hora en Bolivia, 9:30 hora de la tarde o de la noche en Argentina y Chile. El día miércoles 12 a las 7 de la tarde, hora de Illinois, tenemos el taller de lectura, el taller Mujeres de la Biblia, un hermoso taller que estamos desarrollando. A las 7 de la tarde hora de Perú, 8 de la tarde hora de Bolivia y 9 de la noche hora de Argentina y Chile. El día jueves 13 a las 6 de la tarde hora de Illinois vamos a tener una reunión de organización. Estamos trabajando con un grupo de nuestros hermanos en la organización de un operativo de salud integral, así que nos vamos a juntar ese jueves para organizarnos y ver cómo desarrollar ese proyecto. El día viernes 14 a las 6 de la tarde, hora de Illinois, vamos a tener el taller de lectura bíblica. 7 de la tarde, hora de Perú, 8 de la tarde, hora de Bolivia y 9 de la noche, hora de Argentina y Chile. También tenemos reuniones en Santiago el día sábado 14 a las 6 de la tarde. También en Viña del Mar el día miércoles 12 a las 8 de la tarde y el día sábado 14 a las 7 de la tarde. El día domingo 16 tenemos la escuela dominical a las 7 de la mañana, hora de Illinois, 8 de la mañana, hora de Perú, 9 de la mañana, hora de Bolivia y 10 de la mañana, hora de Argentina y Chile. Y nuestra reunión de meditación el día domingo a las 6 de la tarde, hora de Illinois, 7 de la tarde, hora de Perú, 8 de la tarde, hora de Bolivia, 9 de la noche, hora de Argentina y Chile. Y también ese mismo día, domingo 16, vamos a tener un estudio bíblico de juventud a las 7 de la tarde, hora de Illinois. Bien, esos son los avisos para la honra y la gloria del Señor. De inmediato vamos a pedir la bendición del Señor.
Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta hermosa oportunidad de estar frente a tu palabra, meditando en ella y sin duda, Padre amado, sintiéndonos, Señor, alimentados y edificados por tu palabra. Bendito Dios, yo te ruego, por favor, que tú bendigas a cada hermano que está en esta noche conectado y también a cada hermano que tendrá la oportunidad de ver esta grabación en los próximos días. Yo te ruego que tu Santo Espíritu se glorifique con poder en sus corazones, Dios mío, arrebatando, Señor, y sacando todo miedo, Dios mío, en esta hora de los corazones de mis hermanos. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.